Sí, 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 sí. Bueno, bueno, el tema que nos tocó desarrollar es la transición energética y generación distribuida en Argentina para lograr un futuro sostenible. Eh, Nosotros vamos a hacer hincapié en la provincia de Córdoba, que es de donde soy yo, y en Entre Ríos, que es de donde es mi compañero Fernando Fáez. Fernando es licenciado en Comercio Exterior, trabaja en la cooperativa 25 de Mayo de Servicios Públicos y se dedica esta cooperativa a la distribución de energía eléctrica en Entre Ríos. Y bueno, yo soy arquitecta, doy clases en la Facultad de Arquitectura, estoy próxima a presentar mi trabajo final en energías renovables y también estoy como coordinadora del Núcleo de Eficiencia Energética de la Universidad Nacional de Córdoba. Eh, los objetivos de este proyecto es comprender el rol de la generación distribuida. Ay, perdón. Quiero achicar acá una pantalla. A ver, perdón, perdón. Ahí está. Los objetivos del proyecto es comprender el rol de la generación distribuida y las energías renovables en el marco de la transición hacia un modelo energético más sustentable y fomentar el intercambio de conocimientos sobre este tema relevante para el ahora y futuro del país. Al trabajo lo hemos planteado en base a estos 5 puntos. Y bueno, ¿y por qué la transición energética? Y hago referencia al Acuerdo de París, que es el principal tratado internacional en materia de cambio climático. Este fue firmado en el 2015 por casi todos los países del mundo. Y este Acuerdo de París representa el faro a nivel global en términos de lucha contra el cambio climático. Entre sus principales objetivos está limitar el aumento de la temperatura media global para fines de siglo por debajo de los 2 grados centígrados e idealmente a 1,5 grados centígrados. Actualmente, y ya algo nos adelantó José, ya hemos superado un aumento de 1,1 grados centígrados. Este objetivo de temperatura se logra mediante estrategias de mitigación basadas en las contribuciones a nivel nacional determinadas, que son los planes estos, los planes climáticos de cada país. Y Argentina manda los informes. Solo a modo de anécdota, mi primer contacto con José, no sé si él se acordará, compartimos un grupo de energía y pregunté en el grupo sobre si estaban estas contribuciones a nivel nacional determinadas en español y él me pasó el archivo. Así que qué bueno, ese fue mi primer contacto con José. Y acá algo también nos mencionó que nos va a contar, nos va a mostrar José, así que bueno, rápidamente estos son los escenarios de emisiones y calentamiento global y la gráfica lo que muestra son los diferentes escenarios posibles para las emisiones de gases de efecto invernadero y el calentamiento global, en función de las medidas que se tomen. El escenario actual, o sea, las políticas en curso, muestra que con las políticas implementadas hasta ahora, el calentamiento superaría lo acordado en París. Eso algo lo contó también José. Y si se cumplen los compromisos de los países en sus actuales NDC, el calentamiento sería menor, pero aún sigue alto. ¿Hay aprendizajes para tomar de todo esto? Sí, los aprendizajes son que actuando con la hoja de ruta, de acuerdo con la hoja de ruta del acuerdo, todavía podemos estar en carrera para resolver este problema. Pero se requiere más ambición y sobre todo acelerar la acción, porque aunque aún no esté todo perdido, el tiempo se agota y ya tenemos ahí nomás el escenario 2030 y 2050, ¿no? ¿Y cuáles son los compromisos asumidos por Argentina?
En este gráfico nos muestran los objetivos de metas y mitigación, objetivos y metas de mitigación climática asumidos por Argentina a nivel internacional. Estos compromisos están recogidos en el Programa Nacional de Adaptación y Mitigación sobre el Cambio Climático, y dentro de este programa se definen líneas estratégicas orientadas a promover un desarrollo con bajas emisiones y resiliencia al cambio climático. Una de las acciones centrales definidas es fomentar la generación eléctrica distribuida con fuentes renovables a pequeña escala, cerca de los centros de consumo, y constituye una importante medida de mitigación climática. Esto es porque reemplaza la generación de combustibles fósiles, reduciendo considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, la generación distribuida es estratégica y es una medida de mitigación. ¿Y qué es la generación distribuida? De acuerdo a la página del Ministerio de Energía de la Nación, dice que la generación distribuida es el uso de fuentes renovables como el sol, el viento, el agua en cauces de río, la biomasa y otros, para generar energía eléctrica destinada al autoconsumo y a su vez inyectar el excedente a la red de distribución. Hay un régimen de generación distribuida actual que es una iniciativa del Gobierno Nacional que establece el marco regulatorio para que los usuarios de la red de distribución generen energía eléctrica con eventual inyección de excedentes a la red. La Agencia Internacional de Energía considera como generación distribuida únicamente a la que se conecta a la red de distribución de baja tensión y la asocia a determinadas tecnologías. En nuestro caso, nosotros vamos a hacer enfoque en la generación distribuida en base a la tecnología solar fotovoltaica. ¿Y qué recursos disponemos? Este es un mapa, ya algo también mostró José esto. Vemos un mapa de recursos solares, de la radiación global que llega a cada país. Y esto refleja el potencial del recurso disponible solar que tenemos. Sin embargo, podemos ver que los países con mayor radiación solar no siempre coinciden con lo que tienen instalado mayor potencia solar fotovoltaica. Entonces, el recurso solar de un país, en este caso, no determina por sí solo el nivel de desarrollo de las energías renovables. Pero sí hay otros factores, como el marco legal, el normativo y las condiciones de financiamiento, que son igual o más importantes, aunque el recurso sea abundante. Por lo tanto, si bien el recurso condiciona el potencial, no es el único factor determinante para aprovecharlo efectivamente mediante renovables. ¿Y cómo es el potencial solar en Argentina? Se destaca que en las regiones del norte, como Jujuy, Salta y zonas aledañas, tienen niveles de irradiación solar de los más altos del mundo. Y estos valores son comparables a los de la región del desierto de Atacama en el norte de Chile. En estas zonas del norte argentino, los factores de capacidad de las plantas solares, es decir, energía generada respecto de su capacidad nominal instalada, oscilan entre el 25 y el 33%. Si tomamos, por ejemplo, un área de 1000 kilómetros cuadrados en esta zona, equipados con parques fotovoltaicos en estas provincias, se podría abastecer de electricidad a todo el país. Este territorio requerido, o sea, estos 1000 kilómetros cuadrados, equivale a tan solo el 65% de la superficie del espejo de agua de la represa Yacyretá y generaría
8 veces más energía de lo que produce actualmente la represa. O sea, esto indica el enorme potencial que posee nuestro país para desarrollar la energía solar a gran escala. Y acá continúa Fernando. Bien. Sí, bueno, todo esto que viene explicando Claudia, del Acuerdo de París y la Agenda 2030, a la que la Argentina suscribe en el 2015, eh, tiene que ver con los objetivos de desarrollo, los ODS, y Argentina en consecuencia legisla todo un marco normativo para alentar a al cambio o a a la transformación de la matriz energética dentro del país. Básicamente, de los 17 ODS, eh, podemos definir que haya alguna intención de separar este, la curva del uso de los recursos energéticos con la economía y el calentamiento, o sea, el impacto ambiental. En este sentido, Argentina, a nivel nacional, haciendo referencia a la ley 24065, eh, legisla pasarlo si querés, Claudia, al próximo, eh, legisla un marco normativo tendiente a esto, a que paulatinamente se empiece a transformar la matriz energética o con el objetivo de que en el 2025 el 20% de toda la energía que se consuma en el país venga de fuentes renovables. En este sentido también le da la potestad de regular, digamos, a la Secretaría de Energía, de regular la comercialización y la generación de energía en todo el país. Dentro de estas leyes también se establecen rondas de licitación que implementan políticas que impulsan la parte económica de los proyectos orientados a la energía renovable, eh, garantizándoles precios de ingreso al mercado y prioridades de despacho cuando tienen la energía disponible, por ejemplo. Otra cosa que hace la ley es enmarcar beneficios económicos, dando exenciones impositivas y otros tratamientos diferenciales a los que hagan inversiones en este tipo de programas. Y, bueno, también diseñar mecanismos o líneas de créditos y de financiamiento para proyectos de energías limpias. Eh, También le garantiza, bueno, esto que decía antes, la interconexión a la red y facilita el acceso de estas energías a la red. Por ahí, lo que limita la interconexión a la red es de la existencia de infraestructura previa, digamos, que permita que los que invierten en este tipo de generación tengan la posibilidad de inyectar lo producido. Si querés pasarlo, Claudia. En cuanto al ámbito provincial, la provincia de Entre Ríos en 2021 adhiere a la ley nacional y también la ley provincial básicamente, tanto en Córdoba como en Entre Ríos, las leyes provinciales lo que hacen es tomar el marco de la ley nacional, son muy similares y legislan en consecuencia, digamos, o sea, no es que ponen ninguna restricción en lo que ya está normado a nivel nacional, sino que lo acompañan en casi todo sentido. Legislan objetivos de la ley, que es la producción, o sea, la, el objeto es la generación de energía de fuentes renovables. Da algunas definiciones también la ley provincial, acá esto es la ley de Entre Ríos, la 10933. De, Define cuáles son las fuentes de energías renovables y le delega a la Secretaría de Energía la potestad de agregar fuentes que no estén nombradas en la ley. A su vez define también lo que es la huella de carbono, que es la cantidad de dióxido de carbono que emite cada fuente de generación. Y bueno, crea también a nivel provincial
un fondo de energía sostenible que está destinado a la generación de proyectos, a la capacitación de personal y a obras de y modernización de todo el sistema, para apuntar a esto que se hablaba hoy más temprano, de la digitalización y la mayor eficiencia de todos los recursos disponibles. También crea una mesa de energía renovable a nivel provincial, donde hay actores de todos los, hay actores de varios sectores, del sector cooperativo, del sector del gobierno, hay representantes del Colegio de Ingenieros, de la Universidad Tecnológica, bueno, hay representantes de varios sectores que conforman esta mesa y en consecuencia emiten, digamos, legislación o normativa a razón de lo que sea necesario en el tema de generación distribuida dentro de la provincia. También genera un registro de usuarios generadores y proveedores de tecnología para estas instalaciones, y un régimen de beneficios impositivos que ya lo hablaron hoy más temprano. En la provincia de Entre Ríos el componente impositivo provincial es muy bajo. No diría que es inexistente, porque en realidad lo que pasó con el Fondo de Desarrollo es que está suspendido, no fue derogado, pero sí suspendido, es decir, que dentro de la factura de energía, salvo algún componente de ingresos brutos, en algunos casos, no hay otro componente impositivo, o sea que el régimen de beneficio impositivo es bastante pobre, si lo queremos ver así. Y bueno, esta facultad delegada a la Secretaría de Energía de ser la autoridad de aplicación, eh, emiten el decreto 324, si no me equivoco no lo puedo ver ahí el número, que da todo el marco normativo de cómo tienen que hacer los usuarios que quieran ser usuarios generadores o que quieren invertir en la generación de energía para enmarcarse dentro de toda esta normativa. Por ahí también hablamos hoy temprano que hacemos un poco las cosas un poco lentas, y este decreto tiene varios, creo que 19 artículos todavía sin reglamentar. No reglamenta 19 artículos de la ley y varios incisos, digamos. Como que está todavía incompleta la reglamentación. Si querés pasarlo, Claudia. Bueno, entonces, desde desde el gobierno, digamos, desde la dirigencia, lo que se ve o se analizan, o analizando las externalidades de la generación distribuida, es que se pueden también generar políticas en consecuencia. Las externalidades son por ahí decisiones o actitudes, digamos, que toma el consumo, decisiones de consumo, de inversión o de producción, que toman los individuos y que terminan afectando por ejemplo, a la generación de energía o a la red, sin que la red tenga injerencia sobre esas decisiones que toma. Entonces, en este sentido, las decisiones pueden ser positivas o negativas, en tanto en cuanto, si yo me decido a expandirme en la producción, y lo que hago es aumentar la demanda de energía, por ahí puede ser una consecuencia negativa para la red o para el sistema de distribución. Y si yo me decido a que esa inversión la voy a poner en generación, la decisión o la externalidad que toma mi empresa puede ser positiva. Entonces, está bueno, digamos, el análisis de estas externalidades para legislar políticas en consecuencia que incentiven a que cualquier individuo o empresa que tenga ahorros o tenga recursos disponibles para invertir, los canalice hacia la generación distribuida. En ese sentido también coincido con lo que decía Mirna hoy, que hay que ser un poco más ambiciosos y hay que acelerar un poco el tema de las acciones, porque es como que va todo muy paulatino y muy a pequeña escala, digamos. Al menos nosotros en la provincia, digamos. Bueno, si querés pasarlo, Claudia. En este sentido de generar incentivos a
a la instalación de generación, a la inversión en generación. Bueno, del lado izquierdo de la pantalla van a ver que hay 3 sistemas que se utilizan de compensación, digamos, al usuario que hace generación. El feed-in tariff, que es el primero. El usuario recibe por lo que inyecta más aporte económico de lo que tiene que hacer para comprar energía. Es decir, que se le paga más caro de lo que compra. Entonces el usuario lo que en general hace es decidir inyectar toda la producción y después comprar una red con un medidor por cada lado, más o menos como le indica el esquema de la derecha, donde hay un medidor que mide la línea amarilla, que sería la inyección en la red, y otro medidor que mide la salida o el consumo del usuario, que es la línea azul. El net metering, que es una compensación equitativa entre los kilovatios que inyecta y los que consume, o sea que le paga lo mismo. Y el último, que es el net billing, es el que utiliza nuestra provincia y la provincia de Córdoba también, que es pagar al usuario, en realidad que el usuario recibe menos dinero por el kilovatio que inyecta que por el que consume. Por ahí está, de los tres sistemas, el que más incentiva a la inversión es el primero, que te paga más por inyectar que por consumir. Sin embargo, el problema que traen estos dos primeros es que cuando uno lo implementa, después es difícil salir de ese sistema. O sea, es difícil dejar de pagar al usuario más plata y generar ahí un problema entre el usuario generador que hizo la inversión, salirte del sistema y dejar de pagarle más por lo que inyecta que por lo que consume. Entonces, bueno, nuestra provincia, la provincia de Córdoba, tienen el sistema de net billing, donde pagan un poco menos de lo que el usuario, por lo que el usuario inyecta, que lo que paga el usuario final a la distribuidora cuando consume energía de la red. ¿Podés pasarlo, Claudia? Bueno, esto es un esquema tarifario de la provincia de Entre Ríos. Ahí tiene el membrete del ente regulador. A diferencia de lo que hace Córdoba, nosotros tenemos en la provincia de Entre Ríos un cuadro tarifario único. El sistema de cuadro tarifario único es una clasificación de usuario a nivel provincial. Como decía José hoy al principio, nuestras tarifas son la tarifa 1, tarifa 2, 3 y 4. Y dentro de la tarifa 1 están todos los usuarios residenciales y usuarios generales, que es lo que la categorización de usuarios define usuarios generales. Dentro de los usuarios generales define a lo que son los comercios, la industria, entes oficiales y las instituciones. Todos son demandas menores a 10 kilovatios. Y en la parte derecha, abajo del mapa de la provincia, van a encontrar lo que el usuario recibe por la inyección en la red. Es decir, si alcanzan a ver los números, por ejemplo, un usuario de nivel 2, que es el que tenemos acá en el cuadro tarifario, que el usuario paga por los consumos, arranca en 81 pesos el kilovatio más barato. Nosotros consumimos, a medida que consumimos, el cuadro tarifario aumenta los precios en bandas de 200 kilovatios hora. Entonces, por ejemplo, un usuario de nivel 2 arrancaría pagando 81 pesos el kilovatio a la distribuidora, y lo que inyecta a la red o el kilovatio que inyecta a la red va a recibir 21,29, que es el precio que está en el medio abajo. Si lo pensamos de alguna forma, no es mucho incentivo recibir un 20% un 25% del precio que estoy pagando por el kilovatio, digamos. Pero la realidad es que este sistema es sostenible en el tiempo porque no necesita salir, es mejorable, digamos. Pasarlo, Claudia, hay otra más, si no me equivoco. Bueno, esto es una comparación tarifaria entre las distintas jurisdicciones. Cada jurisdicción legisla su propio territorio, digamos, y en ese sentido la parte tarifaria es jurisdiccional también. Bueno, ahí podemos ver que Córdoba y Entre Ríos tienen tarifas bastante más elevadas que otras jurisdicciones. Y por ahí esto
como para terminar con este tema de la parte tarifaria, eh, directamente relacionado con los incentivos a la inversión en generación, es la señal de precios que dé el mercado. O sea, en tanto y en cuanto la señal de precios se mantenga estable, de que a mí me cueste o sea significativo el costo de la energía que yo consumo, voy a tener cierta tendencia a invertir en la generación, aunque sea para mi propio consumo. Bueno, básicamente eso está normado de esta manera en las provincias. Claudia. Bueno, esto nada más a modo informativo, o sea que Córdoba adhiere a la ley nacional, pero aparte tiene su propia ley, así como en Entre Ríos. Tenemos la ley provincial 10.604, que es sobre generación distribuida integrada a la red pública, y hay varias resoluciones y decretos. Me voy a apurar porque sé que estamos en tiempo. Y bueno, ¿y cómo aplicamos la generación distribuida? Si las casas ya están construidas, por lo menos los arquitectos queremos instalarlas sobre la cubierta, integrada al envolvente, por supuesto, teniendo en cuenta la orientación y la inclinación óptima, ¿no? Si son casas nuevas, no, acá en Argentina no están, pero bueno, están como para reemplazar materiales, o sea, reemplazando materiales con paneles fotovoltaicos. Y después tenemos las plantas de potencias en piso, eh, y estos son ejemplos de acá de Córdoba. ¿Y qué viene a resolver la generación distribuida? Acá queremos mostrar cómo se introduce el concepto de generación distribuida y cómo aparece para resolver problemas del sistema eléctrico actual, que es una generación centralizada y con una red de transmisión y distribución tan lineal y en momentos ineficientes, y con un usuario al final de esta cadena en un rol tan pasivo, ¿no? Entonces, surge la generación distribuida como solución mediante pequeños medios de producción próximos a los centros de consumo. El sistema eléctrico está en plena transformación, empujado por cambios tecnológicos e innovaciones. Las nuevas tendencias, como la Smart Grid o la red inteligente, buscan modificar el formato centralizado tradicional. Y una de estas tendencias clave es la descentralización, produciendo energía de forma más dispersa en todo el territorio y el usuario en un rol más activo para autogenerarse la electricidad. Y bueno, y tenemos la generación distribuida tradicional, que consiste en inyectar energía eléctrica a la red, o sea, captada por la radiación solar. Uno de los requerimientos por ley es que no cuente con batería, o sea, que esté siempre conectado a la red, y en caso de un corte en la red, se desconecta automáticamente. ¿Y qué es la generación distribuida comunitaria? Es una instalación compartida. Significa que se trata de un solo proyecto fotovoltaico cuya energía generada se comparte entre más de un consumidor o usuario final. Hay una única planta solar que abastece de electricidad a varios consumidores a la vez, ya sea porque las instalaciones se encuentran en espacios comunes o porque la energía se distribuye a través de la red entre los usuarios asociados al proyecto, porque generalmente estas instalaciones compartidas se gestionan a través de modelos como las cooperativas, donde los usuarios se asocian y comparten los beneficios de la electricidad solar en conjunto. No les aclaré que siempre la generación distribuida está para ser distribuida en baja o media tensión, o sea, cercano a los puntos de consumo. Bueno, esta gráfica a mí me pareció interesante para mostrar que a lo mejor solo la generación distribuida no alcanza para que esto del que se hablaba al principio, si es bueno o no, si lo va a reemplazar totalmente. Y no, o sea, totalmente no, pero a lo mejor complementado con otras herramientas. Eh,
Acá, por ejemplo, tenemos la curva de demanda eléctrica mundial diaria, que se la asocia a la figura de un pato que está parado, ¿no? Y se le dice la curva del pato. Entonces, ¿cómo la generación distribuida va a influir en esta curva en caso de que sea todo generación distribuida? ¿Cómo afectaría esta curva del pato? Si es generación distribuida fotovoltaica, lo que haría es reducir la demanda durante las horas de sol. O sea, acá tenemos las horas de sol. Lo que haría la generación distribuida solar sería aún más pronunciar ese valle, pero lo que tenemos que solucionar son los picos, ¿no? Entonces, bueno, complementado con un sistema de almacenamiento distribuido, lo que podemos llegar a lograr es aplanar la demanda de picos y valles. Con implementación de medidas de eficiencia energética, lo que podemos hacer es reducir la demanda de manera paralela a esta curva de demanda, y con una respuesta a la demanda mediante tecnología, reduce los picos de la demanda. Lo que logramos complementando todas estas medidas es que los clientes son elementos activos del sistema, o sea, van a estar en todas las medidas, entonces ya no es tan pasivo, sino que va a pasar a ser activo, y eso va a ayudar a generar conciencia, ¿no?, en el uso de la energía. ¿Y qué es lo que buscamos lograr complementando todas estas medidas de generación, de almacenamiento, eficiencia energética y respuesta a la demanda? El desafío está en que necesitamos hacer volar este pato. O sea, que ya no esté parado el pato, sino que vuele. Necesitamos aplanar los picos de demanda. Entonces, estimular el vuelo del pato complementando la generación distribuida con renovables, almacenamiento distribuido, medidas de eficiencia energética y respuesta tecnológica de la demanda. Esto a modo de conclusión, no lo voy a leer todo, solamente decir que entre los beneficios de la generación distribuida, tradicional y comunitaria para los usuarios, es que existen beneficios concretos, pero también existen barreras que es necesario superar para una transición energética justa e inclusiva. ¿Qué beneficios trae la generación distribuida para las distribuidoras? Y que genera múltiples beneficios, sobre todo operativos, financieros y de sostenibilidad para las empresas distribuidoras. ¿Y hay desafíos a superar en la generación distribuida? Sí, es necesario superar barreras de escala, regulación y red para un despliegue óptimo, donde las soluciones comunitarias ofrecen beneficios adicionales. Y esta es la bibliografía que hemos consultado, y lo que sí